Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, como solemos decir con Eduardo. Hoy estamos en modo esquizofrénico. Uno de un lado, el otro del otro, Otro en otro. otro invitado que también viene del otro. Pero bueno, lo importante es que a usted le lleguen los mensajes y le llegue todo esto que nosotros dimos en llamar políticas de Estado como la forma de hacer una comunicación compartida. Y después de la editorial con Eduardo, voy a poner, realmente hubo muchos mensajes, yo le comentaba a Eduardo, hubo muchos mensajes del programa anterior, entonces vamos a poner dos al comienzo y uno en el comienzo del segundo bloque, y yo voy a leer algunos más. Realmente movió mucho la entrevista con Jorge Tayana y con el psicoanalista, y eso muestra, y no sé qué piensa Eduardo, pero supongo que estaremos en la misma longitud de onda, muestra que cuando la gente encuentra algo interesante, participa. Buenas tardes, usted está, ¿lo fue a ver al compañero Zamora para decirle para qué fue a Tucumán? Bueno, a él en forma directa no, pero a su vicegobernador sí. Estuve reunido esta mañana. Este, eh, bueno, las políticas provinciales y las necesidades de cada provincia realmente demandan a veces algunas cosas que no son muy agradables. No se lo vio muy bien a Zamora ahí, pero parece que anda necesitando algunos pesos para seguir funcionando como provincia. Y este gobierno vale la pena que lo digamos. Este gobierno se ha transformado con su pacto de mayo-julio en una especie de extorsionador serial, ¿no? A los diputados que no les gustan los basurea, a los senadores que no les gustan los putea, a los gobernadores que no quiere los aprieta. Y la verdad, el resultado son los números que estamos viendo en estas horas, ¿no? Es muy interesante. Esta semana han aparecido números, muchos números, no los tengo todos en la cabeza en este momento, incluido sacados en los grandes medios que muchas veces ocultan estas cosas, ¿qué dicen? Básicamente que estamos en un proceso recesivo creciente, que se va achicando el proceso productivo en la Argentina, que el Fondo Monetario Internacional, nuestro principal acreedor, dice que vamos a caer 3,5% en la producción del Producto Bruto Interno. Es una cosa, son cifras fabulosas. Ha crecido el número de desocupados en la Argentina. Se venden estos 6 meses mucho menos en los supermercados. Los comercios de cercanía han achicado muchísimo las ventas. De electrodomésticos prácticamente se ha caído un 40%, automotor se ha caído un 20 y tanto, 27%. Realmente vamos a tener a quien preguntarle, con quién trabajar estos temas en el propio programa. Me da la impresión de que el discurso y el verso empieza a chocar con la cruda realidad no solo del vecino, de la vecina que no tiene un mango en el bolsillo a esta altura del mes, sino que empieza a chocar fuertemente también con sectores empresarios, industrialistas, no muchos en la Argentina, pero que bueno, se creían que todo caminaba sobre ruedas y de pronto el discurso del libre mercado, de la oferta y la demanda, lleva a que se esté achicando muchísimo, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo y por lo tanto sus propios recursos. No sé cómo lo está viendo, Ariel. Te iba a decir, es increíble lo del consumo, pero en realidad no es increíble, es creíble, porque la gente no tiene guita, entonces, ¿qué va a consumir y qué va a comprar? La pregunta del millón es hasta cuánto puede durar este aprete en los bolsillos de la gente. Porque ya no es, yo ayer veía
una nota en un canal que no es precisamente antigobierno, en una despensa, en un boliche, y el dueño decía, ya no son las segundas marcas, ya son las terceras las que se consumen. O sea que la gente se está envenenando en función de este desastre que están haciendo económicamente con el consumo. Aparte, inflación cero de qué, inflación 3 de qué, ¿qué aplauden? ¿Inflación 4? ¿Cómo es esta historia? O por ahí estoy equivocado yo, ¿no? No, pero es interesante esto que decís de la inflación. Mira, el Fondo Monetario, vos sabés que no goza de mi simpatía, ¿no? No hace falta aclararlo, lo del fondo, que no goza de mi simpatía. Pero dice que este año ya ellos proyectan una inflación de 142%. Yo le recordaría a la gente que miren cuánto tuvimos de inflación en el año 2023 sin el diciembre trágico mileísta, sin el diciembre de la gran devaluación y por lo tanto de la gran disparada de los precios. No andaba por ahí, te diría que andaba un poquito por abajo, ¿no? Y nos espantábamos. No sé ahora si quienes se espantaban en aquel momento se siguen espantando ahora simplemente porque hayamos bajado del 25 al 4,6, creo que dio este mes, de inflación es suficiente sin mirar que ellos mismos fueron los que nos pusieron el agua hasta acá, ahora nos la bajan acá y da la sensación de que estamos un poquito mejor, ¿no? Yo realmente, a ver, vos salís como salgo yo, vas a los supermercados como voy yo, y realmente yo veo cada vez menos gente, o la gente Sí. se complota para ir cuando nosotros no vamos. Cosa que No. no creo que sea así. Yo creo que realmente la gente está empezando a pasarla mal y que va a ser para peor, no para mejor. Entonces, Sí. esto del paquete fiscal, voy a bajar los impuestos, no bajó nada, los aumentó todos. ¿Viste hasta dónde va a llegar la mentira y el humo? No tengo la menor idea. Te quiero No, leer, no, te quiero sí. leer porque nos pidieron y justamente hoy salió, me imagino que habrás leído los diarios, un tema que Sí, a mí me viene preocupando hace tiempo. Hoy salió el tema de las sociedades anónimas deportivas. sí, claro, claro, Y claro. yo quiero, te pido que hagamos un programa justamente con gente que se opone a ese engendro, que es la puerta de entrada para el narcotráfico y el lavado de dinero. Y quiero que hagamos un programa bien duro sobre eso, porque ya realmente avanzan sobre todo lo que sea cultura nacional y popular, los clubes de barrio, ya no les importa absolutamente nada y van por todo, y el fútbol es uno de los espacios más, que aparte no es Europa, Eduardo. Acá no pueden Sí, claro. venir a lavar la guita los jeques árabes, es todo mentira, es Ujú. todo mentira. Entonces, Y hasta... lo hacen en un momento, ¿viste? Donde acabamos de ganar la Copa Claro, América, claro, donde hay claro, cierto clima de optimismo, en vez de respetar justamente un fútbol que ha crecido de las claro. entrañas de lo popular a través de infinidad de instituciones que han estado abiertas, no, vamos a elitizar, ahora vamos a cerrar para hacer negocios, digamos. Pero aparte son una máquina de hablar boludeces, Eduardo. Realmente o no saben de lo que están hablando o lo dicen absolutamente a propósito para generar este nuevo gran negocio que son las AD. Eso por un lado. Y otra persona, una docente, que yo te lo comenté anoche, Celia Quinteros, nos pidió si podemos hacer un programa sobre el tema de la no repitencia
a nivel secundario que Sí. quiere implementar la provincia de Buenos Aires. Me pareció un tema realmente muy atractivo porque también tiene que ver con el nivel de formación de los pibes y que podemos hacer algún tipo de programa especial de educación con ese tema. Bárbaro, sí, sí, me parece excelente. Vamos a tratar de hablar con gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires y con docentes y con padres y tratar de ir conformando una opinión al respecto, ¿no? Bueno, dale, vamos a ir al primer invitado, que lo vas a presentar vos desde ¿Cómo no? Santiago del Estero, que supongo que debe estar entrando al Zoom, y después seguimos con el economista en el segundo bloque. Primero, Dale. la voz de los televidentes, los dos primeros, un periodista de Mar del Plata, Darío Alejandro Giuliani, y un psicoanalista, Sergio Leder. Y después vamos con tu invitado y en el segundo bloque con el economista. ¿Qué tal, amigos de Políticas de Estado? Mi nombre es Darío Giuliani, comerciante, periodista, amigo de Ariel Crespo, a quien tengo el placer de conocer, y seguidor de Políticas de Estado. La verdad que es un programa que da gusto escuchar en este momento donde la mentira gobierna, donde los medios no se animan a contar lo que pasa. Es bueno, es una brisa de aire fresco de pronto encontrarse con programas de este tipo. El otro día escuchábamos la brillante voz de Jorge Tayana contando, hablando un poco sobre la actualidad y también contando alguna anécdota del general Perón, cuando, por ejemplo, derrocaron a Pinochet en Chile en 1973, y el general supo ver lo que se venía, no solo para Chile, sino para toda la región, y supo ver que venían tiempos difíciles, tiempos funestos, con esa mirada, con esa perspectiva que tenía solo él. Muy difícil de encontrar en los políticos de la actualidad. Después también estuvo el psicoanalista Carlos Ledesma Lara, que hablando un poco de este momento político que pasa en la Argentina, y hablando específicamente de Javier Milei, decía que es un poco el emergente social de la amnesia general de las masas, ¿no? Y yo agregaría también, es el emergente del suicidio colectivo, de la gente que, con tal de no tener un color político que los gobernara, eligieron suicidarse, pegarse un tiro en el pie y que pase y que sea lo que sea. Yo, además de periodista, soy comerciante, como podrán ver, estoy en mi comercio acá en Mar del Plata, soy hijo de un jubilado, soy esposo de una docente, soy padre de chicos que estudian, dos en el secundario y uno en la universidad. O sea que podrán ver que a mí este gobierno me pega por todos lados, me golpea y me lastima día tras día. Así que bueno, ojalá se pueda cortar pronto con esta locura, que entren en razón los que están gobernando, que se organice la oposición y que podamos volver a tener un país serio, un país con futuro, un país donde se pueda proyectar algo. Así hoy es imposible. Día tras día el entramado social, día tras día el Estado, día tras día la educación, el comercio, las jubilaciones, el salario, el turismo, lo que la industria, lo que se cruce por la cabeza se va destruyendo. Así que bueno, les dejo un abrazo grande, seguiré viendo el programa, como siempre, y bueno, con fe y esperanza que en algún momento esto pueda volver y que puedan volver los días más felices, ¿no? Abrazo para todos. Conozco por referencia la historia de Ariel y la historia de su padre, un anarquista de fuste, según tengo entendido, un admirador de Bakunin. Y a mí, cuando lo veo a Ariel Crespo como periodista, me asombra día a día y también me asombra Sigal. Me asombran los dos porque tienen la capacidad de fundamental que debe tener una entrevista, un entrevistador en una entrevista, es dejar hablar al otro. Hoy vinieron dos personajes muy especiales, uno quizás un ícono y el otro un psicoanalista también de fuste, por lo que lo escuché hablar, Tayana y Ledesma Lara.
Y Tayana dio una vuelta brillante sobre los acontecimientos de la década del 60, la guerra de Yom Kippur, la crisis del petróleo. Y le den malar a otra persona de fuste, ¿no? Como psicoanalista, creo que hizo un buen giro de la subjetividad, dando vuelta sobre la realidad y la realidad psíquica desde el punto de vista freudiano, y también fue brillante en el análisis sociopolítico, digamos, de la situación mundial. No quiero dejar de mandarles a Ariel Crespo y a Sigal esta alegría que me suscitaron en el día de hoy. Gracias, muchachos. Gracias y hasta la próxima. Bueno, ahí está su invitado, ya entró Sigal, lo puede presentar. Ya me lo tiró así, me dijo, ustedes van a presentar. Sí, voy a presentar. Estoy compartiendo estos días con él en alguna medida aquí en Santiago del Estero. Diego Ramos es licenciado en Ciencias Políticas, un tipo que se le dio por estudiar algo que no muchos están estudiando y me parece que vale la pena tener en cuenta. ¿Qué tiene que ver el discurso político, particularmente de la nueva derecha, con la religión? ¿Qué intersecciones, qué está viendo, qué se está tomando? Que son cosas que me parece interesantes. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Eduardo, Ariel, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Gracias por la invitación. No, por favor, che. Es así, no hay mucho estudio, aunque se está mirando un poquito nacional e internacionalmente. Me contabas vos este tema, ¿no? Sí, vos sabés que en los últimos tiempos este fenómeno ha ido creciendo cada vez con mayor fuerza, sobre todo si uno hace memoria el acontecimiento con Dilma Rousseff, cuando se produce la destitución y en donde la bancada que tenían los evangélicos era un número bastante significativo. De hecho, fueron algunos de los grandes propulsores para producir la destitución, ¿no? Inclusive lo hacían algunos con las Biblias en las manos y otros aduciendo a Dios, en nombre de Dios, y también aduciendo al golpe militar de los 70 ahí en Brasil, ¿no? Ese mismo acontecimiento también se dio después en Brasil con Evo Morales, donde Áñez entran con una Biblia bastante interesante, de grande, también mostrando esa idea, esa imagen y esa comunicación de que hay una intención de venir a purificar a la política, donde hombres y mujeres que no vienen del estrato político vienen un poco a salvaguardar, a salvarnos de la podredumbre de la política, ¿no? Como ir dejando la idea de que cada vez más tenemos que prescindir de la política, ¿no? Que la política es lo peor que nos puede pasar. Bueno, ese es el riesgo de la utilización que últimamente se viene manejando, en la utilización del discurso religioso teológico en la política, ¿no? Vienen hombres y mujeres buenos, gente de bien, con esta idea de claridad, de iluminación y de purificación, frente a un sistema político corrupto, que está en podredumbre y que hace falta salvarlo, ¿no? Entonces, por eso no es casualidad, Eduardo, que Javier Milei, cuando hace su posicionamiento del Ejecutivo, lo hace a espalda del Senado, invocando a Dios, ¿no? Aquí la única fuerza que me va a llevar va a ser la fuerza del cielo. ¿Puedo prescindir de las instituciones democráticas, políticas, en el imaginario de estos personajes? Por supuesto que sí, ¿no? Ahora, ¿a vos te parece, Diego, que se fue generando una campaña antipolítica, antipolíticos, antirepresentación política, y eso es utilizado por algunos políticos que no se definen como políticos, pero la verdad
agarran cargos, son presidentes, son diputados, son ministros, no sé qué son, si no son políticos o si no hacen política. Porque yo lo que noto es que estamos viviendo en el mundo del doble discurso exacerbado. Yo digo, yo no soy político, pero hago política. El mercado va a resolver todo, pero yo arreglo con uno y cierro con otro. Todo es como una especie de doble discurso, digo una cosa y hago otra. Eso lo utiliza el dirigente político inspirándose en cuestiones religiosas, o la religión, voy a hacerte una pregunta complicada, o la religión es que ayuda a fomentar todo esto. Bueno, ahí hay dos cosas para entenderlo, Eduardo, ¿no? Primero, nosotros sí tenemos que hacer una mirada histórica también de lo que fue la matriz colonial, en lo que fue el continente, en lo que fue América del Sur, sobre todo, ¿no? Si uno recuerda que en los principios de la colonización, la iglesia vino muy fuertemente a marcar su presencia, ¿no? Y lo hizo a partir de lo que se llamó la pedagogía de la evangelización, ¿no? Justamente una manera de entender cómo se podían apropiar de las creencias, de los imaginarios de los pueblos originarios, imponer a la fuerza también, por supuesto, una idea de que hay un Dios que todo lo observa, de que todo lo mira, pero que tiene que ver con un Dios que te va a castigar si no estás dentro de los cánones y de las lógicas de esta pedagogía de la evangelización, ¿no? A eso, por supuesto, que se le sumó a esa pedagogía de la evangelización un componente teológico que hasta el día de hoy lo sufrimos, ¿no? Que es la teología de la resignación, ¿no? Vos fíjate que sobre todo se ve en los pueblos del norte ese sentido. Para los que viven en Buenos Aires, dicen, la gente del interior habla poco o no le gusta hablar, ¿no? Bueno, la gente del interior, los del norte, tienen sus ritmos, tienen sus tiempos, sus maneras. Entonces también eso fue marcado mucho por esta pedagogía que fue muy violenta, ¿no? El virreinato del Perú, un virreinato conservador muy duro, católico muy duro, que perseguía y castigaba fuertemente, introdujo esta pedagogía de la evangelización, ¿no? Y debajo este esquema teológico que es de la teología de la resignación. Entonces enseñaron pedagógicamente, metodológicamente a los pueblos a vivir resignados, que había que vivir de cierta manera y de cierta forma, ¿no? Entonces, si te tocaba sufrir, bueno, sufrilo, total, en algún momento de tu vida, cuando vayas al cielo, ahí vas a ser feliz, porque la felicidad del hombre, para la teología católica cristiana, está en el cielo, no en la tierra, ¿no? Hay una gran diferencia con el protestantismo, ¿no? Por eso los países protestantes tienen una lógica muy distinta a la teología, porque la felicidad para el hombre, el protestante, es aquí en la tierra, producir, progresar, desarrollarse. Aquí la matriz de la teología de la resignación marcó muy fuerte esta tendencia de la resignación. Bueno, hay un tarifazo y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que pagarlo, ¿no? A eso también se le agrega, Eduardo, el tema de la culpa, ¿no? Muy trabajada en la historia también a partir de los componentes teológicos, religiosos, ¿no? Sentirte culpable de haber gozado de algún beneficio, de algún derecho que no te correspondía, por lo tanto ahora tienes que pagarlo de manera disciplinar, silenciosa, muy obediente detrás de estos esquemas. Por supuesto que hay también un componente en estos tiempos de un sector de la sociedad, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Los más adolescentes, los más jóvenes, generaciones nuevas, que detrás también de un mecanismo de trabajo muy bien aceitado por los medios de comunicación de la demonización hacia la política, ¿no? Demonizar la política, ensuciarla la política. Por eso Ahora, ahora, discúlpame, esto no es nuevo. Vos citaste el tema de Dilma Rousseff, pero anteriormente a Dilma Rousseff hubo grandes intereses económicos de la religión puestos en candidatos presidenciales latinoamericanos. Por supuesto, sí, no es novedoso. Nada más que son como muy emblemáticos como para tenerlos en cuenta, pero sí a lo largo de la historia
de presidentes y candidatos, siempre el componente teológico religioso siempre estuvo presente, ¿no? Siempre jugó un papel fundamental en la construcción de los imaginarios en todo lo que tiene que ver con la conformación de algún Estado y de la política, ¿no? Pero ahí volviendo también a lo que indicaba Eduardo, digo esto de que hay generaciones nuevas en donde hay un cierto grado de rechazo hacia la política muy bien trabajada comunicacionalmente por ciertos sectores que dicen que la política es lo peor que nos puede pasar, que la Bueno, militancia... el tema que Sí, citaste vos de la culpa. sí, exacto. La culpa es tuya. La culpa es tuya, Claro. tal cual, Ariel, tal cual. Vos sabés que ayer lo hablábamos justamente con Eduardo, o esta mañana, no me acuerdo, el mito judeo-cristiano que hace referencia al origen, al libro del Génesis, cuando la serpiente, según el relato de ese mito, le dice a la mujer, a Eva, que coma del fruto, y ella le dice, no, no lo puedo comer, porque la deidad me dijo que haga todo lo que quiera, que goce de todos los beneficios, menos de ese fruto. Y la serpiente le dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Lo que sucede aquí es que tu deidad, tu Dios, no quiere que vos seas como Él, no quiere que conozcas, ¿no? Entonces, fíjate que a partir de haber querido ser como la deidad, se produce el castigo, y es un castigo cruento, muy feroz, ¿no? El castigo es, bueno, vos quisiste ser como nosotros, vos quisiste ser como yo, como tu Dios, ahora vas a pagar por tu culpa, y ahí entra la culpa, vos tienes la culpa, vas a pagar, te vas a arrastrar con el sudor de la frente, vas a hacer todo para conseguir todos los elementos que puedan responder a tus necesidades materiales, ¿no? Bueno, el esquema de la derecha, del conservadurismo, cuando los sectores populares logran ampliar sus derechos, logran conquistar derechos y vuelven a instalarse ellos en el poder, dicen, vos quisiste ser como nosotros, ahora por tu culpa la vas a tener que pagar con el sudor de tu frente. Por eso el ajuste lo estamos pagando nosotros, ¿no? Lo paga el trabajador, lo paga el jubilado. Tienes que hacerte cargo de la culpa por querer vivir en el mismo esquema, con el mismo beneficio que solamente gente de bien lo puede hacer, no cualquiera, ¿no? Hay toda una construcción de ese imaginario y las religiones a lo largo de la historia han abonado un terreno para que sea muy permeable estos tipos de discursos, ¿no? No es por casualidad que las sociedades lo absorban de manera muy fácil, sino que hay una matriz histórica que permitió la permeabilidad. No solamente la teología católica, también el pietismo del evangelismo, ¿no? Ese sentido de solamente lo cultural, solamente la relación con Dios, olvidando el horizonte social o la dimensión social. Ese pietismo con el catolicismo y el protestantismo también abonaron a la permeabilidad de que se pueda condenar, juzgar y poder demonizar a ciertos actores dentro de la política. Por eso ellos vienen diciendo, nosotros no somos de la política, odio la política. De hecho lo dice Milei, yo odio la política, pero yo vengo a purificar, ¿no? No es casualidad que se presenta como el Moisés, ¿no? Claro, nos queda un minuto, Eduardo. ¿Querés agregar algo? Es muy No, interesante. Lo tenemos que invitar a que venga acá al piso a hablar mucho de este tema, ¿no? Porque hay mucho. mira, Las no lo fuerzas del entusiasme cielo porque nos van a abandonar, Sigal. no lo entusiasme porque le gusta mucho ir a Buenos Aires, por más que reivindica su santiagueñismo y es un gran investigador también sobre el tema de la negritud, los negros aquí en Santiago del Estero y en la Argentina. La verdad, sí, por supuesto que cuando ande por Buenos Aires te lo invitaremos al programa. Gracias, Diego. La verdad que nos hace pensar, me parece que ayuda a pensar. No es un programa ni un planteo antirreligioso, es el uso que la derecha dura de la Argentina quiere hacer de algunos conceptos de la cultura de las distintas religiones en beneficio propio, ¿no? Aparte, Sigal, usted sabe que los negros tienen la culpa de todo. Y si son peronistas más. Sigal, gracias, estimado. Realmente un lujo y un placer que hayas colaborado a esta charla y esperamos que aparte cuando vengas traigas algunas empanadas santiagueñas
algún supuesto. vino, porque acá la gente viene, nos usa la cámara y no trae nada. Entonces, no es negocio esto. No, nosotros somos muy generosos, vamos a ir llevando la tortilla, la empanada, así que Bueno, dale, dale. Nos vamos a Un abrazo, Diego. nos vamos a la pausa de Somos y a la vuelta, bueno, otro televidente, el doctor Balbuena, que nos dejó un concepto sobre precisamente lo que venía hablando el invitado y Eduardo, el pez grande se come al chico, y el invitado del segundo bloque, que es un economista. Se vienen las vacas de invierno en Morón. Del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo. Consulta la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, buenas tardes. Recién mandé un video muy corto, que de 4 minutos, que no me puedo explayar mucho, sobre la creación de un tribunal de ética del pueblo, que sea imparcial, que sea elegido a través de un plebiscito, o constitucionalmente que está habilitado. Porque el tema también acá, hoy es 9 de julio, hoy vi que el actual presidente, para mi menguado entender, no está cumpliendo con los dogmas de los grandes padres de la patria. Está entregando los recursos y está entregando tierras que son esenciales de frontera a grupos privados y a grupos de extranjeros. Este muchacho, Milei, quiere sacar al Estado, ya dijo que lo quiere sacar. Y el Estado es el orden público que tiene la tutela de todos los habitantes y conciudadanos argentinos. Si sacamos el Estado de Derecho, va a primar la autonomía de la voluntad. Y si prima la autonomía de la voluntad, estamos en la ley de la selva. ¿Qué quiere decir? Que el pescado más grande se va a comer más chico. Los contratos van a ser lo único que rija, y los jueces van a fallar a favor de la propiedad privada y de esos contratos. Y no es así. No es así porque la ley 17.711 de 1968 cambió el Código Civil. ¿Lo cambió por qué? Porque es por este abuso que había de parte de la ultraderecha liberal para poner los derechos suyos, su poder económico y de imperio contra la ciudadanía civil. La Corte Suprema, que tiene que prever, que tiene la última ratio constitucional, a veces no falla, no lo dice. Entonces este Tribunal del Pueblo que yo digo, que sea de mérito, tiene que jugarlo también a los supremos. Es decir, señor, nosotros le sacamos la investidura al diputado, ¿por qué? Porque dio facultades extraordinarias. Usted no lo juzga, no lo justicia. ¿Qué quiere decir? Que usted está cometiendo prevaricato, porque no lo hace en tiempo y forma. Usted tiene que meterlo preso al diputado, al concejal, al gobernador, al presidente, por vender la patria, por no cumplir con la Constitución. Y si usted, que es su supremo, y no lo hace, bueno, entonces yo a usted, supremo, le saco la investidura, le saco el poder público y lo voy a llevar al Tribunal Internacional de la Haya o a cualquier tribunal y que lo juzgue si actúa bajo el derecho nuestro constitucional, por el derecho positivo argentino, o si cometió prevaricato, o si cometió laifaire. Es un tema todo muy complicado. Lo dejo también a su criterio. Le mando un abrazo y saludo a todos los televidentes. Bueno, viste el argumento del doctor Hugo Balbuena, abogado, realmente muy sólido, muy fuerte, y esta historia de que pareciera que todo termina con que el pez grande se come al chico si seguimos con esta política económica, ¿no? Entonces creo que el invitado, que lo podés presentar vos también, el invitado nos puede decir, a ver si en la historia de la humanidad el pez grande siempre se comió al chico económicamente. Bueno, en primer lugar, presentamos a Guido Bambini. Él es miembro del CEPA,
el Centro de Estudio para la Política Económica, nos ha acompañado el presidente en algunos programas que se llaman Lecture, y la verdad es una usina de estudio y de propuestas muy importante de la economía argentina. Gracias Guido por acompañarnos. No, por favor, un gusto, un placer. ¿El pez grande se come al chico siempre? Bueno, no siempre, ¿no? No necesariamente. De hecho, digo, hay posibilidades o hay experiencias de distintos países que han adoptado diferentes políticas industriales para promover la producción de pequeñas y medianas empresas, pero no es lo que estamos viendo actualmente en el actual contexto y bajo el marco teórico que pregona el Ejecutivo actual, Milei y Caputo. De hecho, te diría que el régimen de incentivo de las grandes inversiones, el RIGI, aprobado en la ley Bases hace muy poquito, bueno, en alguna medida viene a premiar a los peces gordos de la economía, porque, digamos, para poder entrar en este régimen de grandes incentivos, las inversiones que hagan los que se llaman vehículos de proyecto único tienen que ser de más de 200 millones de dólares. Claramente no está pensado para pequeñas y medianas empresas, sino para básicamente grandes multinacionales que vengan a invertir esos montos de capital tan importantes, a hundir por lo menos 200 millones de dólares. Está pensado para el sector de minería, de hidrocarburos, también para la agroindustria. Y lo que nosotros decimos desde el CEPA es que, digamos, no pedían tanto estos grandes inversores para venir, ¿no? Digo, porque hay muchísimos beneficios en términos de régimen cambiario, de régimen tributario, de régimen aduanero. Es decir, para ser claro y precisar punto por punto y para que entienda la gente, le bajan 10 puntos del impuesto a las ganancias a estos proyectos. No tienen que liquidar los dólares a partir del tercer año en el mercado libre de cambios en Argentina. No tienen que pagar derechos de importación, le bajan las alícuotas del impuesto país. Tampoco se los grava con derechos de exportación a partir del tercer año. Es decir, una serie de beneficios que me parece que son mucho más de los que estos inversores pedían efectivamente para hacer las inversiones. De hecho, una experiencia clara es la ley de GNL, ¿no? Que fue acordada con el sector, una ley que tiene media sanción por la Cámara de Diputados y que generaba un régimen de incentivo específico para el sector de hidrocarburos para darle ciertas condiciones macroeconómicas estables al sector, pero que, por ejemplo, les permitía disponer libremente de las divisas solamente por el excedente del 50% de las exportaciones. Es decir, no les daba una libre accesibilidad a las divisas como hace este RIGI, ¿no? Me parece que se pasaron tres pueblos, como se dice, en materia de incentivos fiscales que le dieron. Guido, a mí, a ver, ayúdame a pensar, ayúdanos a pensar. Este tipo de cuestiones que indudablemente apuntan a favorecer a los grandes inversores, a las grandes empresas. Primero, no sé si realmente va a dar resultados por otros elementos de lo que significa la inseguridad jurídica del país, la falta de respaldo que puede tener en distintos sectores, los ceros y los problemas reales que le trae a las pequeñas y medianas empresas que ya están instaladas en la Argentina, la desigualdad, en todo caso, entre las condiciones del que vendría a invertir y el que tiene. Todo esto es un capítulo que te pido si nos ayudas a aclarar. Y el segundo capítulo que me surge es que estoy viendo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por una inversión importantísima justamente para el GNL, para el gas nacional licuado, el gas natural licuado, que quieren instalar una planta en Bahía Blanca y se la disputan con Río Negro, tiende a que tiene que reaccionar frente a esto, no quiere perder la inversión. Me da la impresión que pone otras condiciones que desconozco en detalle, pero que lo hacen correr a la baja, me parece, en cuanto a pretensiones. Pero son las dos preguntas que me surgen de escucharte, ¿no? Sí, en primera instancia, y refiriéndonos al primer punto, está muy bien lo que vos planteás en materia de litigiosidad, que para las inversiones, para que se concreten las inversiones, bueno, genera un marco de incertidumbre alto
la probabilidad de enjuiciamiento en alguna medida del RIGI. Y otro punto clave que me parece es el cepo, ¿no? Digo, en materia de que continúe el cepo y las regulaciones cambiarias y la no posibilidad de disponer libremente de las divisas para girar al exterior, en alguna medida es lo que a estos grandes inversores les hace muchas veces pensar dos veces, efectivamente, si vienen o no a la Argentina. Y la verdad que, bueno, también se vincula con todo el ruido que vimos en el mercado, ¿no? Que le está pidiendo a Caputo y a Bausili y a Milei que le muestren un sendero de salida del cepo que el gobierno no está haciendo, y cómo se expresan, cómo suben los dólares financieros y cómo cómo sube el riesgo país y cómo bajan las cotizaciones de los bonos, refleja la dificultad que está teniendo el gobierno en materia de levantamiento del cepo, que me parece que es un aspecto clave en materia del futuro de las inversiones o de la llegada de las inversiones al país. Y en segunda instancia, en lo referido a lo que planteabas con esta especie de RIGI que tiene que hacer para la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, bueno, nosotros lo estábamos viendo en el CEPA y lo que identificamos, la principal diferencia que encontramos es que está pensado específicamente para promover sectores estratégicos como te decía al principio, lo hace la ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados del gas natural licuado. Además, me parece que, por las características que tiene Bahía Blanca, por ser un puerto de aguas profundas y por ya estar exportando una serie de productos petroquímicos como el amoníaco, me parece que naturalmente es Bahía Blanca el lugar y que desde el principio del proyecto estaba previsto que la planta de licuefacción del gas natural se haga en esa localidad. Me parece que, coincidiendo con tu lectura, de que ante, digamos, una entrega total de parte de la provincia de Río Negro, una adhesión total sin ningún tipo de condicionamiento al RIGI tal cual como está en la legislación nacional, bueno, Kicillof tiene que hacer algo para poder, contener esta inversión millonaria que haría YPF con Petronas en Bahía Blanca, y es por esa medida, esa cuestión que termina cediendo, pero insisto, el RIGI bonaerense, si queremos ponerle algún término, está más dedicado o es más parecido a lo que hacen los países del mundo en materia de política industrial, que es intentar dirigir la inversión en sectores estratégicos, en sectores clave, no hacerlo con tantas concesiones y a tantos sectores como lo hace el RIGI. Recordemos que al principio no mencionaba, en la primera instancia mencionaba una serie de sectores a los cuales estaba apuntado, en la segunda instancia de debate de la ley no aparecían, en la última instancia aparecen una serie de sectores, pero muy amplios, de tecnología, siderúrgica, y los que te mencionaba, hidrocarburos, minería, el sector agroindustrial, termina siendo un esquema que es prácticamente para cualquier sector y no prioriza estratégicamente, que en definitiva es lo que hay que hacer. Ahora, vos dijiste, me quiero parar ahí porque yo tengo una gran pregunta. Dijiste que está casi destinado a los grandes inversores esto. Sí, más de 200 millones de dólares tiene que ser la inversión. ¿Dónde está? ¿En dónde están esos jugadores? Esos jugadores todavía no aparecen. No aparece, porque van 7 meses y no vino nadie. No. De hecho, ahora sí. Milei se saca fotos en el exterior. Sí, claro. Yo también. Con Elon Musk, con Mark Zuckerberg. Lo que le estamos pidiendo a los argentinos, o lo que queremos, es que eventualmente venga Elon Musk y ponga una planta de baterías en Argentina. La puso en China. Exactamente, sí. Claro. O en Estados Unidos, a partir de los beneficios que le da dentro de un marco de política industrial el gobierno de Estados Unidos. Pero hasta ahora no hemos visto anuncios de inversión en los 7 meses que van Con lo cual, no sé, Eduardo, qué pensás vos, pero me parece que eso del RIGI es inaplicable directamente, porque no apareció nadie a poner plata. No, bueno, recién, no quiero generar expectativas, porque la verdad, lo que menos querría generar expectativas sobre este tipo de cuestiones. Pero lo real
es que les están entregando con el RIGI en bandeja nuestros recursos naturales, nuestra producción natural. La verdad, no creo que apunte a la industrialización, a generar valor agregado a nuestras riquezas naturales. Acá le estamos facilitando entregas seguramente de gas, de petróleo, de minerales en la explotación en la cordillera, y por eso hay algunos gobernadores que están tan entusiasmados. Nosotros tenemos cobre, oro, bastante inexplotado, digamos, todo esto. Yo digo, un tema, no sé qué opina Guido, pero me parece que el RIGI en alguna medida apunta a la explotación, primarización de nuestra economía, dejar concentrado en muy poquitas manos esos recursos y en todo caso, a partir de los ingresos que se puedan producir, que se los llevan en su gran mayoría, generar algún tipo de políticas de contención y punto. Ninguna transformación para la Argentina, salvo su primarización económica. Sí, de hecho, no hay ningún plan dentro de la legislación en materia de encadenamiento productivo, de desarrollo de proveedores locales. Terminó, a partir del dictamen que había impulsado Lustó en su momento, quedando en la legislación que se exige un 20% de contenido local en los proyectos, pero queda a gusto y piacere o a merced de la autoridad de aplicación. O sea, termina siendo algo muy declarativo, no hay ninguna fórmula que especifique efectivamente, como en otras leyes, como en la ley de inversiones automotrices, por ejemplo, que especifica cuál es el contenido local que deben tener, por ejemplo, en ese caso los autos. En el caso del RIGI, no hay una forma concreta de exigirles efectivamente de que sea contenido local el que tengan estos proyectos de inversión. Entonces, coincido con que termina siendo un esquema de incentivos que va a primarizar a nuestra economía, que en definitiva, en alguna medida, es el marco teórico, ¿no?, que tiene este gobierno de solamente aprovechar las ventajas comparativas que tiene este país en materia de minería, hidrocarburos y agro, y no avanzar en un programa industrial que, desde nuestra perspectiva, es lo que genera empleo de calidad y buenos salarios. Bueno, gracias por haber venido. Entonces me quedo un poco con lo que decía el abogado Balbuena, que el pez grande se come al chico y que en la medida en que no se piense en un proyecto nacional, esto es solo tendiente a favorecer a esos grandes inversores que no han aparecido, ¿no? Gracias nuevamente. Nos vamos, Sigal. No tenemos que ir. Bueno, se va al puerto. Fue rápido el programa. Se va al puerto, Sigal. Y nos vamos al puerto, como siempre, con el puerto de La Plata, seguramente con nuevas informaciones e iniciativas para la transformación productiva de la Argentina, pese al gobierno nacional. Y después ya nos volveremos a encontrar el próximo sábado, ¿no? Sí, por Canal 7 Somos de Cablevisión y 517 de Flow, y por supuesto por YouTube, por el canal Política de Estado. Gracias por habernos permitido entrar en su casa y espero que le haya gustado todo esto. Y acuérdese, siga escribiéndonos, hablándonos, que nosotros le damos pantalla para que usted tenga 2-3 minutos para contar qué le duele o qué le gusta, si es que le gusta algo de esto. Yo realmente creo que no, pero bueno, esto es una cuestión de gustos, decía una vieja. Gracias otra vez. Chao, Eduardo, termina de pasarla bien ahí en Santiago y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Hola, amigos y amigas. Bueno, vamos a volver a hablar del agua, de los ríos, vamos a hablar de la comunicación, del transporte y vamos a hablar de la principal exportación de la República Argentina. Ustedes saben que nuestras divisas dependen fundamentalmente de varios aspectos, pero uno principal es la exportación de la agroindustria argentina. Y nuestra agroindustria
tiene sus puertos principales, el lugar principal en donde se cargan los barcos que abastecen al mundo de nuestros productos del agro, están en la zona de Santa Fe, sobre el río Paraná. Resulta que nuestro sistema navegable ha quedado muy atrasado. Últimamente, inclusive los usuarios de la vía navegable troncal han estado presentando informes reclamando de que se realicen urgentemente trabajos de mejora y adecuación en esa vía navegable troncal, que tiene un diseño de los años 90 y que obviamente después de tanto tiempo ha quedado pasada de moda, vamos a decir así, fuera de especificación. Hoy los barcos son más grandes. Hoy un barco que va a buscar granos subiendo por el río Paraná, a lo mejor es un barco que espera poder cargar 60.000 o 70.000 toneladas o 80.000 toneladas de producto. Pero ¿qué pasa? El río Paraná es muy playo y encima con el tema de la sequía no permite que los barcos carguen más de 35, 40, 50.000 toneladas, depende del tipo de barco. ¿Por qué? Porque si no, la profundidad del río Paraná hace que el barco corra riesgo de quedar encallado, de que cuanto más carga tiene, el barco más se hunde y entonces empieza a rozar contra el fondo. El río Paraná tiene una profundidad que oscila entre 9, 10 metros, 10 y algo en los lugares más críticos. Entonces, bueno, eso es el limitante que tiene. Hay intenciones de que se hagan obras para profundizar eso. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto se puede profundizar el río Paraná? Bueno, veamos. El río tiene múltiples dimensiones. Tenemos que considerar que el límite tiene que considerar que el río es, además de navegable, bebible, pescable, turisteable, además tiene la necesidad de humectar las orillas, etc. El cambio del régimen de la organización de las aguas no es una cuestión menor. Hay que investigarlo científicamente. Yo creo que con los antecedentes que tenemos científicos de esto, no podemos pensar en más de 12 metros de profundidad. Pero 12 metros de profundidad ya sería una mejora sustancial. Ya serían muchas más toneladas que los barcos pueden cargar. Y en eso yo estaría de acuerdo con lo que proponen, por ejemplo, los usuarios de este sistema, los agroexportadores, con respecto a la profundidad que este río tiene que tener. Ahora, el río Paraná, que viene por aquí y por el canal Emilio Mitre, aquí se encuentra una dificultad. Es muy difícil sostener esa profundidad de 12 metros en esta zona que tiene alta sedimentación. Probablemente haya que cambiar la traza e ir por el que se llama el canal Martín García y el canal Buenos Aires. Después lo profundizaremos ese dato. Pero fundamentalmente, para poder tener 12 metros y avanzar por esta vía, se puede avanzar hasta este punto. Este punto es el Codillo. Aquí la vía navegable troncal hace un quiebre y sale hacia el este por el canal Punta Indio. Este canal es de 10 metros con 70 de profundidad y 100 metros de ancho. Absolutamente ineficiente. Si queremos salir con 12 metros hasta el mar, tenemos que pensar en esta vía alternativa, que es el canal Magdalena, que se puede dragar en términos económicos y razonables a la profundidad y el ancho de solera para permitir que estos buques salgan cargados de granos, el 70% de nuestra exportación, digamos, con el mayor volumen, el mayor potencial posible de carga y aprovechamiento de esas embarcaciones. Hacer esa misma tarea de ensanchamiento y profundización de este canal sería un derroche de dinero que sería muy difícil de justificar. Así que yo pienso que nuestros empresarios y exportadores tienen que poner en su radar esta cuestión. Si queremos salir con 12 metros al mar, la alternativa es el canal Magdalena.